¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos de Viendo.net. Les saluda su amigo Ricardo Infante en este programa El Latido de Dios. Hoy jueves presentaremos un pasaje del Evangelio de Marcos en el capítulo 5 y se trata del endemoniado de Gerasa. Vamos a hacer lectura del Evangelio y vamos a hacer después una reflexión. Llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los Genesarenos. En cuanto desembarcó Jesús, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro. Vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían sujetado con argollas y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado las argollas. Nadie podía dominarlo. Continuamente, día y noche, andaba entre los sepulcros y por la montaña dando gritos, hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, vino corriendo y se postró ante él, gritando todo con todas sus fuerzas: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te juro, por Dios, que no me atormentes. Es que Jesús le estaba diciendo: Espíritu impuro, sal de ese hombre. Entonces le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él le respondió: Legión es mi nombre, porque somos muchos. Y le rogaba insistentemente que no los echara fuera de la región. Había allí una gran cantidad de cerdos que estaban buscando alimento al pie de la montaña. Los demonios rogaron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Les permitió Jesús y los espíritus impuros salieron para entrar en los cerdos, que se lanzaron a lo largo y alto del barranco. Los cerdos eran unos 2000 y se ahogaron en el lago. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron tanto en la ciudad como en los alrededores. La gente fue a ver lo que había sucedido. Llegaron a donde estaba Jesús y al ver que el endemoniado que había tenido la legión de espíritus estaba sentado y vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los testigos les contaron lo ocurrido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a suplicarle que se alejara de su territorio. Al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía que lo dejara ir, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban maravillados. Bueno, es un evangelio bastante completo, bastante largo, que tiene una riqueza que vamos a desmenuzar poco a poco. Primero tenemos que es lo conocían como un endemoniado, no tenía nombre, no tenía rostro, era una persona con la que nadie quería tener contacto, nadie quería ver, y vivía abandonada en una profunda soledad. Y vivía entre las tumbas, vivía solo, gritando día y noche en los cementerios, desgarrando su piel con piedras, encadenado por otros y por sí mismo. Y un hombre que ya no tenía
rostro, que ya no tenía humanidad, que ya nadie reclamaba. Hasta el cielo se había abandonado, lo había abandonado. Bueno, y es en la región de los Gadarenos, del otro lado del lago de Galilea. Exactamente, estamos hablando que es cruzando el lago. Esto va a ser muy importante a nivel exégesis, porque hablamos que el lago, en el capítulo anterior, es decir, estamos hablando en Marcos, todavía capítulo 4, hay una tormenta. En ese lago hay una tormenta. Los apóstoles van en esa barca, y el lago estaba encrespado. Imagínate, con truenos, con tremendo viento, la barca casi hundiéndose, y cosa que a los apóstoles les llenó de terror aquella tormenta. Y Jesús estaba dormido. Fíjate lo que vamos a reflexionar de aquí, ¿sí? Jesús estaba dormido y los apóstoles lo despertaron, diciéndole: maestro, nos hundimos, y tú dormido. Pues él se levantó y le dijo al mar y al viento que se callaran. Y de inmediato vino una gran bonanza. Todo estaba calmado, en paz, como si nada hubiera pasado. Fíjate cómo son las cosas, ¿sí? Y cómo fueron sucediendo las cosas. Y les dijo: ¿qué no tienen fe? Ahí no termina la cosa. El propósito de Jesús no era que tuvieran confianza, sino que posterior a que cruzaron esa tempestad, esa tormenta, la misión de Jesús era ir del otro lado a encontrarse con ese hombre abandonado, ¿sí? Con ese gadareno, con ese hombre despreciado. No comía, no dormía, solo gritaba con desesperación, y en la noche ese dolor desgarrador, inhumano. Bueno, no estaba solo. Dentro de él había una legión de demonios, es decir, muchos demonios lo atormentaban. Pero una chispa que vivía dentro de él nunca se apagó. Nunca se apagó, ¿sí? Nunca se apagó esa luz sobre su alma, el deseo de ser libre. Pues este hombre destrozado, habitado por legiones, por demonios, se emocionó tanto cuando Jesús bajó de la barca y él empezó a temblar, ¿sí? Ese endemoniado, ese loco que vivía entre los sepulcros, un hombre que había perdido su rostro de humanidad, que gritaba, y de tanto gritar ya se le quebraba su voz. Su cuerpo era una herida de mapas, era un mapa
de tantas heridas abiertas de su pasado. ¿Sí? Y las cadenas que lo ataban, que rompía con una fuerza brutal, una fuerza inhumana. Olía a abandono, a desprecio. Era una sombra más entre los muertos. La gente no lo miraba, le tenía miedo. Porque, pues para los suyos era un hombre que causaba peligro, una vergüenza, una maldición. Su cuerpo lleno de cortadas, pero estaba habitado por estos espíritus inmundos que lo torturaban y lo usaban a él como recipiente quebrado. Sentía que no podía hablar y gritaba, pero no sabía qué gritaba. Vivía, pero no sabía por qué vivía. No sabía qué era estar vivo. Alguna vez quizá recordaba a su familia, recordaba su hogar, recordaba su nombre, pero en cuestión de segundos los demonios se apoderaban de él y lo hacían cortarse, lo hacían correr por las tumbas. Pues este era este hombre. Entre las sombras de la muerte, el gadareno seguía respirando. Y al respirar nacía una esperanza. Este hombre estaba atrapado en la oscuridad hasta que la luz cruzó el mar. Esta es la lección tan hermosa de este evangelio. Jesús cruzó el mar, cruzó la tormenta. Cruzó la tormenta. Dice, nos hundimos porque estaba la tormenta tremenda. Y entonces Jesús se levanta y calma el viento y calma el mar. ¿Sí? ¿No tienen fe? Bueno, pero esta parte del Evangelio, ya el capítulo 5, no es para que los discípulos aprendan a confiar. El propósito de Jesús, ya les comentaba, que era ver a ese hombre que estaba entre los muertos. La barca tocó la tierra en esa región. Esa región era, odiada por muchas personas, porque era un lugar de paganos, era un lugar despreciado por muchos. ¿Sí? Era un lugar muy impuro para los judíos. En ese lugar Jesús pisó, caminó y se encontró con este hombre que cuando lo vio se echó a correr entre piedras, entre espinas, entre huesos, descalzo. Se echó a correr. ¿Sí? Y ese hombre agitado, porque dentro de él se agitaron los espíritus como un enjambre de abejas, y algo dentro de él despertó el deseo de ser libre y empezó a correr hacia Jesús. ¿Sí? Pues aquel hombre que corría hacia Jesús y al llegar junto a él, no le gritó, no lo ofendió, no gritó blasfemias, se arrodilló. Y entonces gritó con una fuerza furiosa, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
Y Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Legión, porque somos muchos. Y le dijo, envíanos hacia los cerdos. Y entonces Jesús les dio permiso a los espíritus para que se fueran a los cerdos, y los cerdos, llenos de esos espíritus, de esos demonios, se echaron al lago, ¿no? Pero que eran unos 2000 cerdos. Claro que esto no lo ves todos los días, ¿no? Los que cuidaban los cerdos inmediatamente fueron al lugar y evidenciaron que llamaban el loco, ahora en su sano juicio, bien vestido. Y nadie daba crédito a lo que pasó. ¿Sí? Nadie lo podía creer. Y pasa esto. Corrieron a Jesús, no por miedo a los demonios, sino por miedo a su poder sanador. Ellos prefirieron su rutina, prefirieron sus tumbas, prefirieron sus demonios. El Salvador fue rechazado. Ve nada más esto. Y Jesús estaba ahí. Y a los pies de Jesús el endemoniado, el hombre de los sepulcros, estaba a los pies de Jesús. No lo quería dejar ir. Y le dijo, quiero ir contigo, Señor. Y Jesús le dijo, vete a los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. Bueno, este hombre se la pasó predicando. No sabía de catecismo ni de teología. No. Era un hombre poseído. Y el encuentro con Jesús le cambió la vida. Bueno, entonces comenzó a predicar en la Decápolis, ¿sí? Únicamente diciendo, yo estuve entre los muertos y ahora estoy vivo. Yo estuve entre las tumbas y ahora estoy vivo. Yo creo que es momento de pasar a una segunda parte que nosotros, aunque podemos decir era un poseído, pero sabes que así como no se habla de valores intangibles, sino hasta que los hacemos realidad en los actos de nuestra vida y se convierte un acto de valor, un acto de perdón, un acto de justicia, un acto de paz, un acto de amistad, de honradez. Bueno, ya los valores son tangibles. Bueno, pues lo mismo pasa con los espíritus. Quizá son inmateriales, son seres espirituales, pero se materializan en las acciones. Es decir, una persona que hace el mal es porque ha dejado de entrar a ese espíritu, a ese demonio que actúe, que lo posee y que lo lleve a actuar mal, y que lo lleve, siempre que el hombre le abre la puerta al mal, le abre la puerta al sepulcro. Lo vemos desde Adán, ¿sí? El hombre le abre la puerta al mal
y le abre la puerta del sepulcro. ¿Sí? Por eso la conclusión del Génesis es: con el mal no se dialoga, con la serpiente no se dialoga, porque tenemos entonces a la puerta la muerte, ¿sí? La enemistad con Dios, la oscuridad. Bueno, pero ¿cuáles son nuestros sepulcros? ¿Qué es lo que nos hace morir aun cuando estamos vivos? Toda esa desesperanza, todo ese odio, todo ese rencor, todo lo que venimos cargando que nos ha hecho cicatrices, todas las situaciones no concluidas en nuestra vida que, bueno, desde que le hemos abierto la puerta a algún vicio, por ejemplo, y que desde hace muchos años traemos cargando este vicio. Bueno, ahí está un sepulcro, ¿no? Y este hombre estaba caminando entre los sepulcros. Bueno, estaba caminando sobre, oye, que lo que dejas entrar a tu vida que te posee, que te hace mal. Ese es un sepulcro. Y fíjate cómo son las cosas. El hombre se acercó a Jesús, se arrodilló y con toda humildad le pidió que expulsara estos demonios. Y los demonios se fueron, lo dejaron libre. Pero aquí está el encuentro que cambia. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con el pueblo? Rechazó a Jesús por miedo a su poder, por miedo a lo que podía hacer en su vida. Lo expulsaron. Seguramente aquí cabe mencionar la frase: todos queremos ser felices, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de esa felicidad. Y es momento para preguntarnos cuáles son esos sepulcros que me llevan a la muerte y me estoy enterrando vivo, porque mis engaños, mi hipocresía, mi falsedad, mi infidelidad, mis máscaras, sí, todo eso me está llevando al sepulcro. Bueno, sé consciente, esto es una tarea, es una misión. Sé consciente de esos sepulcros y acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Ve corriendo hacia Él. Ve gritando hacia Él. ¿Sí? En la confesión, en la comunión, en los sacramentos. Ahí está el encuentro con Jesús vivo, ¿no? Y Él te va a sacar de esos sepulcros. Y vas a predicar entonces como lo hizo Él. Bueno, lo dejamos aquí, queridos amigos. Se despide tu amigo Ricardo Infante. Este es el latido de Dios. Y no te olvides que este programa es patrocinado por la suite más cómoda y elegante. Nos encuentras en Booking. Si viajas a Ciudad de México, es tu mejor opción. Nos vemos, amigos. Que tengan un hermoso jueves y que disfruten su fin de semana rico. Hasta luego.